Mi papá, en este pueblo pequeñito en el estado de Michoacán, cuando tenía 17 años, él ya tiene 85 años, cuando estaba joven, iba en un burro con unos proyectores de pueblito a pueblito y ponía una sábana blanca para hacer cine en estos pueblos. Ahorró dinero y hizo un cine detrás de nuestra casa en ese pueblito. Y entonces ahí ya tenía pantalla grande, tenía proyectores de 35 milímetros. Entonces cuando yo nací, ese cine ya existía y recuerdo que mi cuarto estaba justamente a un lado, enfrente del cine, y cuando yo movía las cortinas a un lado, miraba la pantallota y creo que desde entonces ahí ya creció mi amor al cine. Y conocí a Luis Antonio Aldana, que es el escritor, coescritor mío, también en el corrido de Tita y las máquinas. Y empezamos a decir, pues, ¿quién va a escribir nuestras historias de mexicanos aquí en Los Ángeles más que nosotros? ¿Quién tiene esta experiencia más que nosotros? Y ahí, de ahí surgió el deseo de contar historias, de escribir historias de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos y específicamente en Los Ángeles. Como te comenté, mi mamá piscaba en la fresa y esta película es como un homenaje a ella de todo el trabajo que hizo. Quería que esta película trajera a la luz a nuestros héroes inmigrantes, específicamente mexicanos también, aquí en Estados Unidos, que nos traen comida a la mesa, pero nunca son reconocidos. Los trabajadores de fresa en la película, yo no quería hacer casting para extras. Para mí era muy importante que tuviera raíces con trabajadores de Phil. A este grupo lo traímos un día y les pagamos por estar allí. Y en esos trabajadores está mi hermano mayor y mi hermana mayor, Salvador y María, que ellos piscaron fresa con mis papás. Ellos marcharon con César Chávez acá durante las huelgas. Cuando apenas empezaba a salir ChatGPT el año pasado, pues una cosa muy asombrosa, porque podíamos decir, puedes escribirme un libro en la forma de este autor, pero que se parezca a este autor y en la voz de esta persona. Esa fue una de las cosas que tiene la peli, tanto que va avanzando esta tecnología, que quizás en 5 años puedas tener estos robots que ya tengan la inteligencia de AI, que puedan hablar contigo. Y también, como te comenté, fui a Tribeca, pero también Morelia sigue siendo el que me encantó más de todos. Esto es Pantalla y Emoción. Hoy estamos con Miguel Ángel Caballero, director de Corrido de Tita y las Máquinas, el cual le agradecemos de antemano su tiempo y que está aquí con nosotros. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Raúl, muchas gracias por tenerme. Si nos puedes hablar un poco acerca de ti, por favor. Sí, claro, yo nací en México, en Zamora, Michoacán. Mis padres son de un pueblo, Acuitzeramo, en Michoacán, y desde pequeño ellos venían aquí a Estados Unidos. Yo crecí en Estados Unidos y en México hasta que tenía como 14, 13 años. Entonces ellos venían aquí a Estados Unidos, a California, cosechaban la fruta, piscaban fresa, naranja, uva, y después de la temporada se regresaban a México, y entonces yo ahí crecía 6 meses y después 6 meses aquí hasta los 13, 14 años. Y ya después, crecí en Oxnard, que está en California, al norte de Los Ángeles. Y después me mudé a Los Ángeles a ir al colegio, a la Universidad de UCLA. Y después, pues aquí sigo en Los Ángeles. ¿Cómo fue tu acercamiento al mundo del cine? Mi acercamiento al mundo del cine viene del pueblo de Acuitzeramo, de donde soy. Mi papá, cuando él era joven, en este pueblo pequeñito en el estado de Michoacán, él me cuenta que cuando tenía 17 años, él ya tiene 85 años, cuando estaba joven, iba en un burro con unos proyectores de pueblito a pueblito y ponía una sábana blanca para hacer cine en estos pueblos. Y ya después ahorró dinero y hizo un cine detrás de nuestra casa en ese pueblito. Y entonces ahí ya tenía pantalla grande, tenía proyectores de 35 milímetros, y él y su primo abrieron ese cine. Entonces cuando yo nací, ese cine ya existía, y recuerdo que mi cuarto estaba justamente a un lado, enfrente del cine, y cuando yo movía las cortinas a un lado, miraba la pantallota, y creo que desde entonces ahí ya creció mi amor al cine por mi papá, que era dueño de este cine en un pueblito pequeño.
también he observado que tiene bueno, una faceta de actor, en la cual has desarrollado diversos papeles. Bueno, este era, digamos, la génesis, ¿no? De cómo desde tu hogar de hacia el cine, pero ya después, digamos, en tu adolescencia o posteriormente, ¿cómo ya es que llegas a la actuación? Me gustaba mucho, Raúl, la actuación comencé en la escuela de muy pequeño, aquí en Estados Unidos, hacía obras pequeñas en el primer grado y esto y lo otro, y ya cuando entré en la high school aquí, que viene siendo la preparatoria, creo, en México, Sí. entonces ya allí me involucré mucho en obra y en teatro, y allí creció mi amor de contar historias, de hacer personajes, y fui actor. Fui a la escuela de UCLA, a la escuela de teatro, película y televisión, y allí me recibí de teatro. Y después que trabajé mucho con un teatro aquí en Los Ángeles que se llama The Latino Theater Company, este, pues los papeles para actores, especialmente mexicanos, especialmente si no eras gringo de ojos azules, pues estaban muy limitados hace como 15 años o más o menos. Entonces, también creció. Yo siempre quería ser director y siempre quería escribir mis propias historias, pero nunca fui capaz de intentarlo o hacerlo. Siempre era como actor y estaba, pues haciendo mis audiciones, mi casting aquí en Los Ángeles. Y conocí a Luis Antonio Aldana, que es el escritor, coescritor mío, también en el corrido de Tita y las Máquinas. Nos conocimos, entonces veníamos de familias así muy similares. Él era hijo de su mamá limpiaba casas aquí en Los Ángeles, mis papás piscaban. Entonces conectamos mucho y empezamos a decir, pues, ¿quién va a escribir nuestras historias de mexicanos aquí en Los Ángeles más que nosotros? ¿Quién tiene esta experiencia más que nosotros? Y de ahí surgió el deseo de contar historias, de escribir historias de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos y específicamente en Los Ángeles. Y ahí fue donde fue cambiando mi trayectoria hacia escritor, productor y ahora en los últimos años como director también. Mencionabas un poco acerca de este estereotipo de latino, de mexicano. ¿Piensas que se ha modificado en algún sentido esto o sientes que es algo que se mantiene? Creo que va cambiando, pero poco a poco. Ya existen programas de televisión, existen varias películas donde pues ya tienen personajes latinos o mexicanos que no son tan estereotipos como antes, como que siempre eran los que pues nos escribían en estas películas de Hollywood, así como que fuéramos un poco sonsos, que no sabíamos, y siempre como la clase trabajadora, siempre en estas películas de Hollywood son gente que no importa, que está aquí en los lados. Y creo que va cambiando poco a poco porque he conocido también muchos directores, he visto muchas películas que van saliendo, pero a nivel en Hollywood creo que el cambio es muy pequeño. Posteriormente, revisando de tu biografía, analizamos cómo se te presenta. Ya falleció Roberto. Cuitseramo primeramente estrenó en el Festival de Morelia en el 2019 y pues fue una belleza, me encantó ir al festival y también porque es el festival que se lleva a cabo en el estado donde nací. Claro. Pero ¿de dónde vino la historia? Yo crecí, como te comenté, Raúl, allí 6 meses en Acuitzeramo, 6 meses acá en Estados Unidos. Y por eso, pues disculpa, por eso mi español es un poco medio pocho, No, pero aquí le intento.
Y recuerdo estar en ese pueblo y recuerdo desde pequeño que miraba mucha gente que ya era mayor de edad, pero que nunca se casó. Y yo no comprendía, yo crecí católico y entonces pues hay estos 7 pasos de qué hacer, comunión, matrimonio y esto. Y ellos no estaban casados. Entonces recuerdo que le comentaba a mi mamá, oye, y fulano de tal, ¿por qué no se ha casado? Y ella me decía, no preguntes eso, no preguntes, como que era un tabú. Sí. Entonces, no pensé nada. Entonces, ya cuando crecí acá en Estados Unidos y que yo mismo reconocí mi orientación sexual como gay, entonces me puse a reflejar y a recordar esos momentos de niño y me puse a pensar, ¿y qué tal de niño esta gente de tercera edad que yo veía que no se había casado? ¿Qué tal si en lugar de la historia que se cuenta de que no encontraron a alguien, ¿qué tal si eran gay y no podían amar a la persona que en verdad querían y ya están en la tercera edad? Y entonces de ahí surgió esta historia, porque muchas veces en estos, como sabemos, en los pueblos pequeños especialmente, esto de gay, de queer, de LBGT, es un tabú y no se habla entre familias. Entonces yo quise hacer una película donde quizás pudiera abrir la conversación entre familias, entre comunidades, Sí. para esto de reconocer que puede haber gay personas en los pueblos y especialmente personas en su tercera edad, que es cuando más necesitan de nuestro amor y compasión. No sé si llegaste a ver la película de Ernesto Contreras, Sueño en otro idioma. No me tocó verla. Bueno, ahora que hablas del tema, digamos, de la homosexualidad en personas de la tercera edad, bueno, tiene otros temas que, como su nombre lo dice, va un poco ligado al idioma, pero bueno, a lo mejor te interesaría visitarla porque tiene un acercamiento, digamos, como parecido con Pláticas de Aquitseramo, obviamente de otra Ah, vertiente, pero digamos, tú que exploraste ese tema, a lo mejor sería de tu interés ver esa película de Ernesto Contreras, Sueño en otro idioma. pero La quieres checar la después, escribe. que te va a parecer interesante. Nos acercamos al trabajo que está este año en el Festival de Morelia, que como mencionas vuelves a visitar, pero ahora con esta ficción. Hello, Mrs. Perez. My name is Bob from Halley Laboratories. You are a field worker, yes? Yes. Please place your palm online to authorize employment substitution. An updated model will be able to fulfill your job's requirements. Well, at least this one looks Mexican. Pues es un tema que está en boga, que causa mucho impacto, ese temor a lo desconocido, hacia dónde nos estamos encaminando con las máquinas, es algo que todos estamos en vilo y bueno, es lo que podemos ver de tu tráiler. Entonces, platícanos un poco de cómo llegas con Tita. Como te comenté, mi mamá piscaba en la fresa y esta película es como un homenaje a ella de todo el trabajo que hizo. Llegaban cansadísimos, llegaban cubiertos de polvo y es un trabajo que no cualquier persona lo puede hacer. La historia surgió de que abrieron aplicaciones para gente que quisiera aplicar en el FIL a piscar. Y entonces todos los gringos, la gente racista, de algunas 300 personas que decidieron ir a trabajar, después del primer día, ninguno regresó. Entonces habla del tipo de trabajo y qué tan pesado es este trabajo. Entonces, con la película, mi objetivo era celebrar y honrar la comunidad de trabajadores que componen nuestras comunidades, la clase trabajadora, desde los trabajadores de campo hasta los que limpian casas, como vemos también en la película, vendedores de fruta, rosas, en todo. Entonces, quería que esta película trajera a la luz a nuestros héroes inmigrantes, específicamente mexicanos también, aquí en Estados Unidos, que nos traen comida a la mesa, pero nunca son reconocidos. Entonces, eso era el objetivo con Tita y lo que hice es que así con esta conversación que existe del AI, qué va a pasar y no creo que es un futuro que está muy alejado de nosotros. No, para nada. Ya han querido hacer entrar maquinaria a los files, pero la pizca, especialmente de las fresas,
requiere un humano porque no puede cosechar todo al mismo tiempo. Unas están verdes, otras están amarillas, otras están rojas. Entonces necesito un humano para poder hacer ese trabajo que se necesita hacer. Y de ahí surgió, y con mi coescritor Luis Antonio Aldana, nos empezamos a escribir esta historia, y el corrido de Tita y las máquinas es lo que surgió. Entiendo. También observamos que ya antes de Morelia ha visitado algunos festivales, parece que Tribeca. ¿Cómo ha sido la percepción de la gente en estos lugares donde ya se ha podido ver? Les ha gustado muchísimo. Cuando escribimos la película, queríamos tocar este tema que es muy delicado, donde fuera como, no diremos que comedia, pero que estuviera muy leve y que Claro. hiciera a la gente reír. Entonces pusimos ciertas cosas, pues que son un poco chistosas con Tita, y se nos olvidó porque ya ves, pues entramos a la producción y el postproducción y se nos olvidó que tenía pues escenas un poco cómicas. Y en el Tribeca, donde hicimos el estreno, la gente se reía. Fue muy bonito mirar la película por primera vez con una audiencia, en un teatro, y la gente que le gustaba y que se ría de cosas cómicas, pero también tiene como un punch donde hace un comentario de esta clase trabajadora. ¿Tu mami aún vive? No, mi mamá Ah, falleció en el 2018, pero se la mostré a mi papá, a mi hermana también, y les encantó, les gustó mucho. Y una cosa también que hicimos es los trabajadores de Fresa en la película. Yo no quería hacer casting para extras. Para mí era muy importante que tuviera raíces con trabajadores de Phil. A este grupo lo trajimos un día y les pagamos por estar allí. Y en esos trabajadores está mi hermano mayor y mi hermana mayor, Salvador y María, que ellos piscaron fresa con mis papás. Ellos marcharon con César Chávez acá durante las huelgas, y ellos forman parte de la película también como ok, extra, claro. pero ahí era muy importante de tener ser auténticos en cómo hacíamos la película. ¿Cuál es tu opinión ya personal de la inteligencia artificial? Digamos, ¿cuál es incluso tu relación con ella hoy en día? Cuando apenas empezaba a salir ChatGPT el año pasado, pues una cosa muy asombrosa, porque podíamos decir, puedes escribirme un libro en la forma de este autor, pero que se parezca a este autor y en la voz de esta persona. Esa fue una de las cosas que tiene la peli, tanto que va avanzando esta tecnología, que quizás en 5 años puedas tener estos robots que ya tengan la inteligencia de AI, que puedan hablar contigo. Eso fue una. Y la otra, en las películas de ciencia ficción, el punto de vista de estas películas siempre son de los que tienen dinero y de la gente blanca y de los gringos que tienen cualquier tecnología de todo el mundo a un lado de ellos. Entonces sí, es muy allá en el futuro. Pero lo que me interesaba es también explorar de la gente de la clase trabajadora que no tiene dinero para comprar toda la tecnología del mundo que existe en ese momento, pero que viven como en un hybrid está muy avanzado, pero yo también todavía estoy viviendo de esta manera. Y es lo que estábamos explorando con Tita, de qué pasa con una señora de tercera edad que no tiene toda la tecnología del mundo, pero que existe en un futuro de ciencia ficción donde ya existe esto. Y eso nos gustó como explorar con este mundo de eso. Y también surgió de cuando, pues durante la pandemia, que no le podía hablar a mi papá, que mi hermana le ponía el iPad para que me hablara y no le gustaba. Él, no, ¿a dónde le pico? No me gusta. Y él tiene 85 años. Entonces también esas fueron las inspiraciones y de donde vino toda esta película que hicimos de Tita. Muy bien, pues ya para finalizar y redondear un poco la plática acerca de tu relación con el Festival de Cine de Morelia, ¿qué expectativas tienes para este año? El Festival de Morelia es uno de los mejores festivales donde he asistido. Los directores, la comunidad artística que trae ese festival es increíble y me encantó en el 2019. Los organizadores del festival, la ciudad de Morelia, me encantó todo, todo, todo. Y también, como te comenté, fui a Tribeca, pero también Morelia sigue siendo el que me encantó más de todos. Y ahora en el 2023 que regresamos a Morelia, pues con mucho entusiasmo y muy agradecidos por los organizadores y el comité que nos seleccionó para estar en Morelia, y espero que sea igual, de conocer mucha gente talentosa, muchos directores, escritores, gente que trabaja en la industria
pues posiblemente colaborar en algún proyecto en el futuro. Miguel Ángel, pues yo te agradezco de antemano tu tiempo. Aquel que se vaya a acercar a la sala, pues tenga a lo mejor una idea de lo que va a ver, que te conozca. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, te lo agradezco. Un feliz viaje, que estés muy bien. Gracias.